Essa disso não me engana, que eu sou sul-americano, de Feira de Santana, avisa americano, eu não acredito no Obama, revolucionário. Guevara conhece a liberdade sem olhar no dicionário, sem olhar no dicionário, ele conhece a liberdade. Vamos que vamos, eu vou traçando vários planos, vou seguir cantarolando pra poder contra-atacar. Podemos começar com uma apresentação geral de todos, para nos conocermos. Bueno, soy Leticia, soy estudiante de arquitectura en la Universidad Federal de Minas Gerais. Soy parte de un movimiento... Peraí, eu tô falando, peraí. Es el MLB, que luta nos bairros y nas favelas, que trabaja junto a las ocupaciones urbanas en Brasil. También formo parte de la Asociación Arquitectas Sem Fronteiras, junto a outras pessoas aqui. E sou parte do projeto Uns Corre, coordenado por Tiago e Leta, na universidade. Acho que é isso. Próximo. Buenas, saludos a todos, gracias Fernando. Yo soy Yara, soy arquitecta, también soy parte de la Asociación Arquitectos Sin Fronteras y Tiago fue mi orientador del trabajo final de la universidad, por eso creo que me he invitado. Y yo estuve en Al Borde de 100 en ese año, así que... Bueno, nada, espero contribuir con algo en la conversación y gracias por invitarme también, Tiago y Leticia. Eso. Hola, buenas. Buenas, Fernanda, buenas noches a todos. Yo soy casi un arquitecto, ojalá que sí, pero este año estoy en final de graduación y Tiago también es mi orientador de trabajo, de curso. Y esto, también estuve en el borde hace casi un año y pude estar acerca de David cuando él iba a Perú a dar las clases, en Huancayo también, y siempre tenían las charlas sobre el proyecto y todo. Y me invitaron, entonces me quedé interesadísimo para saber más sobre el proyecto, sobre toda la onda. Dale, muchas gracias. Bueno. Gracias también por la invitación. Hola Leticia, Pedro, Yara, Matius. Bueno, Tiago, ya nos conocemos hace mucho. Yo tengo una presentación como para contarles, digamos, todo lo que se hizo lo que hacemos en Huancayo, ¿no? O sea, para que un poco entiendan también la lógica en el Perú, etcétera. Entonces voy a tratar de hablar rápido para un poco conocernos y demás. Bueno, estuve viendo también lo que están haciendo y todo, y me parece súper chévere, muy, muy bueno. Y me alegra también poder colaborar en este proyecto que tienen, ¿no? Creo que es algo que nos mueve mucho a nosotros sobre el tema de la autoproducción social del hábitat o del espacio en sí, ¿no? Yo pertenezco a una oficina que se llama Del Lugar, Arquitectura e Interiores. En esta oficina estoy yo, pero también está Gaby Izáciga, que ahora no está. Ella es de Trujillo, de la parte norte del Perú. Y bueno, ahora la oficina está radicando en Huancayo, ¿no? Huancayo, bueno, nosotros como estudio, como Del Lugar, también nos enfocamos mucho en la cogestión y coproducción del hábitat, en lo rural y urbano, que ya les voy a comentar por qué, porque en realidad Huancayo no es propiamente ciudad como tal, sino que pertenece a un valle que se llama el Valle del Mantaro. Y, bueno, trabajamos mucho desde los procesos horizontales, creativos, cooperativos, innovamos en nuestra práctica y demás, ¿no? Ahora quería comentarles desde esa perspectiva, como para que entiendan las miradas que se tiene del Perú, o desde el urbano y lo arquitectónico, ¿no? Hay 3 momentos importantes dentro de las miradas que se tiene del Perú desde afuera y desde adentro hacia el Perú, a nivel de urbanismo y arquitectura. La primera tiene que ver con, digamos, Machu Picchu o los incas, toda la
pre-incas, toda la cultura que se desarrolló en todo el imperio incaico, que tuvo su apogeo o se centró mucho en el Perú, entonces se analiza mucho desde esa perspectiva. De hecho, cuando vienen al Perú, una de las cosas que siempre tienen que visitar es el Cusco y es Machu Picchu, etcétera, porque es fundamental y cumple un rol turístico en el país. Ese es un momento en el que se empieza a ver, digamos, el urbanismo y la arquitectura en el Perú, ¿no? O sea, para estudiar esta cultura. Otro momento importante, quizá, o cómo se ve el Perú en otra etapa, es el movimiento moderno en el Perú, que tuvo su apogeo con el PREVI. El PREVI fue un concurso de vivienda social. En esa época, el PREVI, o bueno, la arquitectura en el Perú y el urbanismo en el Perú estaba de vanguardia en todo el mundo. De hecho, en este concurso participaron James Stirling, Christopher Alexander, y el proyecto que Aravena habla sobre Elemental se inspira en el PREVI, ¿no? En este concurso de viviendas que se empezó a dar, apoyado por el arquitecto Fernando Belaúnde Terry, que fue presidente del Perú. Entonces, él empezó a trabajar estos proyectos y es otro momento en el que se habla de la arquitectura moderna, ¿no? Se hicieron muchas residenciales de vivienda en el país, en todas las regiones, principalmente, pero en Lima, y se trabajó desde esa perspectiva, ¿no? En el tiempo, de hecho, estas viviendas fueron mutando, porque no quedaron, solo se trabajó la primera etapa de este proyecto, y en el tiempo ya las fueron modificando, porque los usuarios no terminaron de entender el concurso propiamente, o la forma de cómo pensaban que deberían vivir los peruanos, en este caso los limeños, dentro de estas viviendas. Entonces ellos a ocupar, en el momento de que empezaron a ocupar, empezaron a transformar las viviendas, sin importarles quién había diseñado estas viviendas. Y ahí se ve una lógica interesante en el hecho de que no fueron considerados los propietarios dentro de estos procesos. Y ahí varía todo y es parte de lo que todos conocemos como arquitectura moderna, ¿no? Este hecho de planificar y sin de repente darnos cuenta quién va a habitar. Igual en Huancayo, esta es una foto, bueno, la foto a la izquierda es de la residencial San Felipe en Lima, que lo hizo Enrique Siriani, y la derecha es de Adolfo Córdoba y Carlos Williams, dos arquitectos que fundaron la agrupación Espacio, ¿no? Entonces, en ese momento se vivía el apogeo de la arquitectura moderna. Entonces, tenemos a Machu Picchu con los incas, tenemos el movimiento moderno en el Perú, y el otro momento es el momento actual, que básicamente se responde o se piensa el Perú como si fuese casas de playa, o sea, como si el Perú solamente tuviera costa, pero el Perú en realidad tiene 3 regiones naturales, donde también quizás no se tienen las mismas condiciones para hacer arquitectura o para hacer urbanismo dentro de las otras regiones, ¿no? Entonces la mirada y la mayoría de arquitectos que salen a todos lados en el mundo trabajan, ¿no? Como Javier Artagui, Pierre Cruz y Sandra Barclay, Liz Long y otros, tienen este tipo de trabajo y trabajan con este tipo de nivel socioeconómico también. Entonces no siempre como que hay un trabajo detrás. Entonces cuando eso se daba o había conversaciones en provincia, o sea, en otras regiones del Perú, pues era diferente, porque frente a toda esta situación, esto es como el 3% de movimiento en el Perú, o menos del 3%, y la realidad peruana, en realidad es como muchos países y ciudades en Latinoamérica, es básicamente el 70% del Perú es informal. Entonces ese es un problema en el Perú, no hay hacinamiento, mala calidad de vida, invasiones, autoconstrucción. De hecho, José Matos Mar, en su libro Desborde Popular y Crisis del Estado, hace muchos años atrás describí una realidad que hasta el día de hoy se está dando, y ya no se da solamente en Lima, sino se está dando en cada región del país. Entonces, la lógica acá de ocupación es inversa, ¿no? Porque primero se ocupa y después se habilita. Entonces, esto es un poco la lógica como funciona el Perú. Este es el Perú tal cual, y es el Perú donde no está el arquitecto trabajando, sino todo lo contrario, ¿no? Está en el otro lado.
Entonces, no es que al arquitecto se le haya votado o se le haya dicho de que no participes en estos procesos, sino que el arquitecto se ha autoexcluido. O sea, él solo se ha alejado de estos procesos y no está participando durante estos procesos, ¿no? Entonces, es un poco esta lógica, ¿no? Esta es una foto que tomé ya hace un año, año y medio más o menos, y la foto es en una zona entre Huancayo y Lima durante un viaje, y es en un puente, en el lugar se llama La Oroya, y esta foto tiene una particularidad, pero cuando la publiqué, empezaron todos a compartirla por todo el país, y inclusive el decano nacional del Colegio de Arquitectos, Gustavo Riofrío, el Buen Ciudadano, o sea, por diversas plataformas empezaron a hablar. A raíz de esta foto, empezaron a hablar sobre toda la informalidad que hay en el Perú y quién es responsable, salió en los diarios, salió en televisión, en cadena nacional, la fotito, pero acompañado de todos estos comentarios y la lógica que el responsable siempre es la gente que construye en los límites, que está en la periferia, etcétera, sin pensar quizá en que esas personas también, o sea, la necesidad de ocupación responde a que no tienen condiciones en el Perú para vivienda, o sea, para llegar a tener una vivienda. Entonces empiezan a ocupar lugares que quizá ni siquiera están autorizados y los empiezan a ocupar como sea. Entonces esta lógica se empieza a dar, porque normalmente frente a esta lógica está todos los medios que se dan en el mundo, ¿no? Como Plataforma Arquitectura, los blogs en general, que te van orientando y que te van diciendo cómo es que debes hacer arquitectura o urbanismo, pero se termina siendo como un espectáculo en general. Entonces, al final, no construimos, o sea, la arquitectura y el urbanismo se va construyendo en base a una lógica o una economía neoliberal en el mundo. Entonces, beneficia muy pocos y todo el resto, pues, no tiene condiciones dignas como para estar, ¿no? Entonces, ya no se piensa la vivienda o la construcción en sí o el desarrollo de las ciudades como algo justo y necesario, sino se piensa desde una perspectiva económica, ¿no? Entonces, ¿quién construye más? Así sea un lote pequeño y demás. Entonces, es un poco la lógica, ¿no? Y la respuesta que tenemos, obviamente, es esta cultura de imágenes que tenemos en el mundo, donde todos los arquitectos quieren diseñar esto, pero no se preocupan de la otra realidad, ¿no? Entonces, nosotros, como del lugar, nos cuestionamos mucho en este rol, ¿no? Por eso me agrada, por ejemplo, que Yara y Matthews están al borde, porque igual a David y a Pascual, que fue el primero que conocimos en 2011, después lo conocimos a Esteban, después a David y a Malu, nos pareció muy interesante la forma en la que también trabajan, porque también nosotros acá pensamos de la misma forma en realidad, con otras lógicas quizá, porque nuestra realidad también es diferente, pero sí nos cuestionamos mucho cómo debe ser el rol disciplinar, o cuál es el rol del arquitecto. Esa pregunta nos paramos haciendo constantemente, porque es como ir frente al espejo y decir cuál es el rol que nos toca en un contexto, por ejemplo, como el de ahora, no el de la pandemia. Entonces, vamos encontrando que el arquitecto, el rol disciplinar, debe pasar por un hecho político, ¿no? Desde ser un gestor político, o sea, para empezar a provocar, a mover, darnos cuenta cuál es la problemática de una geografía, pero también sobre esa geografía cuál es el rol político dentro de esto. Entonces, el rol disciplinar debe pasar por ser gestor político, debe pasar por proyectar y construir, que quizá es donde casi todos los arquitectos y urbanistas se centran, pero no hacen lo otro, ni el gestor político, y tampoco promueven la propia obra, o sea, no hay una promoción cultural sobre lo que se hace. Entonces, creo que el rol disciplinar, de alguna forma, nos lleva a nosotros, en el caso del lugar, pensar desde esta perspectiva, ¿no? Y cuestionarnos inclusive los procesos de la academia, cómo se está enseñando y qué es lo que se debería enseñar cuando se trae cosas de fuera y en realidad no se valora lo local. Entonces, centramos mucho los intereses en los proyectos que tenemos, desde los académicos, de los privados y públicos, y desde los proyectos sociales. Y en realidad los tres se van entrelazando para
ir trabajando en conjunto, ¿no? De manera operativa en todo, ¿no? En ese sentido, era importante hablar quizá de estas escalas territoriales, ¿no? Quizá ahora los proyectos que les voy a mostrar son más desde una perspectiva territorial, urbana, que es lo que fue Activa también, y pasar de este pensamiento táctico al pensamiento estratégico. Entonces, esta es una foto del Valle del Mantaro, porque nos importa hablar de estas unidades geográficas territoriales en el país. Entender la geografía rural-urbana activista, o sea, entender que quizá en el caso del Perú no se ve el territorio, sino se ve la ciudad. En el caso del Valle se ve Huancayo, pero Huancayo está conformado o pertenece al Valle del Mantaro, que a su vez tiene otras 4 provincias. Entonces, cada provincia funciona como quiere, o sea, cada uno se maneja solo y no responden una por la otra. Pero si nos centramos en su geografía, la geografía nos hace ver que este es un solo valle. O sea, si la geografía es un solo valle, entonces deberíamos trabajar pensando en ese valle. Y nosotros hemos estado tratando de investigar y analizar que inclusive por encima del hecho territorial, se podría hablar de una naturaleza habitada. O sea, quizá dejar de pensar en territorio para empezar a hablar de naturaleza habitada. Porque inclusive nosotros como humanos deberíamos ponernos a pensar dónde estamos ocupando, cómo estamos ocupando, que antes que nosotros estaba la propia naturaleza y que se fue ocupando. En el caso del Valle del Mantaro, las ocupaciones iniciales se dieron en la parte alta, es decir, en las montañas, en los cerros. Y la parte baja, al lado de los ríos, era zona de cultivo, de agricultura. Y esa lógica, cuando el Perú empezó a ser colonizado, se cambió porque se asentaron en la parte baja y hicieron ciudad en la parte baja. Entonces, a nosotros nos hace cuestionar mucho y estamos tratando, investigando y buscando las formas de entender, quizá no solo hablar de territorio, sino hablar de una naturaleza habitada, ¿no? Desde esa perspectiva. Entonces, este es el Perú, con todas las lógicas que les he ido mostrando, y en base a esos intereses que tenemos sobre las unidades geográficas territoriales, entendemos que el Perú tiene más de 90 valles, en la costa, en la sierra, inclusive en la selva, valles que no han sido totalmente localizados y no han sido estudiados. Entonces, los valles funcionan a nivel social, natural, cultural, económico de distinta forma. Cada valle tiene sus particularidades. Por ejemplo, el Valle del Mantaro es el valle quizá más importante del Perú a nivel de producción y a nivel de extensión. Si no me equivoco, es el segundo valle más importante de Latinoamérica, después del Cauca, que está en Colombia, a nivel de producción y extensión. Entonces, el Valle del Mantaro es el lugar donde yo habito, está en los Andes centrales del Perú. Está en el centro del Perú, está el Valle del Mantaro. Entonces, este Valle del Mantaro, como les comentaba, tiene 2 lógicas, una es rural y la otra es urbana, o sea, ciudad y campo. Y esta idea de ciudad y campo, esta dicotomía, hace que a veces solo el Estado peruano se centre en la ciudad y no, inclusive a nivel de leyes, no consolida o no respalda al campo o a lo rural como un lugar para habitar, sino lo ve como un lugar para agricultura, para otro tipo de necesidades y para próximos lugares a expandirse. O sea, si la ciudad queda pequeña, habrá que expandirse. Y esa lógica es la que está destruyendo todos los valles en el Perú, desde esa perspectiva. Va generando cicatrices territoriales. Y el Valle del Mantaro, que es el que están viendo, está conformado por 4 provincias y muchas otras comunidades. Y es un mismo territorio gobernado por 4 provincias y cada distrito a su vez tiene otras autoridades y está totalmente fragmentado. Entonces, esta dicotomía de rural y urbano termina siendo todavía más fragmentada a nivel político. Y dentro en estas intersticias o en estos intermedios están las zonas periurbanas, ¿no? O sea, la periferia de la ciudad
o ese borde de lo rural hacia la ciudad. Y ahí hay unos procesos de ocupación totalmente diversos, ¿no? Van muchas costumbres y cultura hacia estos bordes de lo rural al borde de la ciudad. Entonces las lógicas son diferentes. En este sentido, hay algo que nos importa mucho desde esta perspectiva, ¿no? Entendiendo esta dicotomía de lo rural y de lo urbano, la foto de la izquierda es una foto que se toma de un distrito que se llama Orcotuna. Ese es el Valle del Mantaro. Pero el lugar donde yo vivo, que está hacia el lado derecho, es Huancayo. Parecen dos lugares distintos, pero es un solo lugar. Entonces, es un poco la preocupación que nosotros tenemos, porque en lo rural hay decisiones comunales, porque la densidad es baja, la naturaleza geográfica hace que haya servicios, son reducidos de agua, de luz, no hay mucha accesibilidad a la educación, entonces está desfavorecido, pero sí hay una economía local que se mueve en lo rural, y hay procesos culturales muy valiosos en lo rural que se están perdiendo. De hecho, en el Valle del Mantaro, construir un adobe hacia el norte del valle no tiene la misma dimensión que construirlo hacia el sur del valle. Hasta los procesos constructivos del valle se están perdiendo porque la ciudad finalmente no los está considerando. O sea, estas zonas no están consideradas como espacios para el Estado peruano como tal, sino son zonas, los ve el Ministerio de Agricultura. Entonces no hay un valor y no se le da el valor que sí se le da a las ciudades, en el caso peruano. Y en el caso urbano, obviamente, las decisiones son más fragmentadas porque hay un montón de decisiones políticas desde ahí, la densidad es alta, la naturaleza construida hace que haya más accesibilidad a servicios y verticalidad, el intercambio económico, hay mucho comercio, la concentración de actividades se da en Huancayo. Y lo mismo sucede a esta escala que se da en el Valle, lo mismo sucede en el Perú. Todo está concentrado en Lima, y las provincias, no hay una estructura descentralizada en las regiones del país, en las regiones peruanas. Todo está en Lima, a nivel económico, a nivel político, de gestión. De hecho, para gestionar un proyecto importante para una región, como es la región Junín, a la que pertenezco, se tiene que hacer una serie de trámites para que el Estado central en Lima, en el Perú, o sea, que se ubique en Lima, en la capital, pueda financiar proyectos de envergadura, digamos. Entonces, y si no, habría que trabajarlos con una serie de gestión alucinante que cada vez se complica. Ahora en la pandemia, por ejemplo, para implementar hospitales que ya se tenían construidos acá en Junín, se ha demorado casi como 4, o recién ahora, después de 6 meses casi, se está implementando. Y es porque no hay una estructura de descentralización en el Perú. Todo está concentrado en Lima. Entonces, finalmente en lo rural se generan desigualdades porque no hay oportunidades en lo rural. Entonces la gente tiene que empezar a migrar a ciudades como Huancayo, Lima y demás. Y hacia el otro lado hay desigualdades porque no hay condiciones desfavorables como para que puedan vivir, porque la gente al migrar vive hacinada, o sea, totalmente en conflictos, y vive casi en las periferias, en las zonas más vulnerables de la ciudad, ¿no? En este caso Huancayo. Entonces, cuando hablamos de lo rural, ahí no podemos hablar de un hecho de autoproducción, sino tendríamos que hablar de autoconstrucción del hábitat, porque ahí sí hay procesos o lógicas más claras sobre los procesos constructivos y procesos de ocupación, mientras que en el otro lado, en lo urbano, sí se puede hablar de autoproducción, porque están produciendo una forma de habitar. En cambio, en el otro lado hay saberes ancestrales, procesos que se traspasan a veces de a pocos, pero de generación en generación, y esa es la forma de autoconstrucción de su territorio en lo rural. En el otro lado, empiezan a producirla porque tratan de simplemente tener un techo y vivir como pueden. Entonces, por eso hacemos como esa diferencia, que en lo rural hay un proceso más valioso en la autoconstrucción que quizá en la autoproducción en la ciudad. Entonces, pero en ambos sí hay cosas interesantes, porque en ambos hay cooperación, creatividad y horizontalidad en el trabajo. Entonces, hay procesos como en el caso
lo político y administrativo en lo rural o en esta autoconstrucción, porque hay un impacto casi inmediato y local. Entonces las decisiones no pasan por muchos filtros, simplemente te juntas con la comunidad y deciden construir algo, y en un terreno comunal, y empiezan a trabajar en base a eso, sin muchas trabas. En la ciudad, donde empiezan a sentarse en estas periferias, o en lo periurbano, como se llama acá, hay más procesos políticos y administrativos que a veces impiden que se pueda construir de manera correcta. Entonces el marco legal es diferente, inclusive en los bordes de la ciudad peruana, ¿no? Entonces habría que aprender de estos procesos locales y incorporar lógicas contemporáneas dentro de estos procesos, ¿no? Pero lo que más quizá resalta es el hecho de cómo se ocupa en lo rural y cómo se ocupa, o en la autoconstrucción, y cómo se ocupa en la autoproducción. Pa'l monte.